Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra conferencia de la semana, conferencia Lecciones aprendidas en gerencia de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, CETEL en el sector público. Agradecemos su presencia y los que se encuentran conectados vía streaming desde Webex, YouTube y Livestream. Esta tarde nos acompaña Julio César Ruiz, él es ingeniero de sistemas de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería de la Universidad del Norte. Ha liderado varios proyectos de tecnologías de información en el sector público a través de MINTI, Conciencia y Impulso. Esperamos que sea un buen escenario para conocer el estado actual de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Los dejo. Bueno, muy buenas noches a todos. De antemano, pues, mis agradecimientos a la CIPOS para invitarme a esta conferencia. Es muy importante para mí, pues, dar a conocer este tema. Okay. La charla la vamos a estructurar en dos partes. Una, vamos a hablar un poco de la importancia y del concepto que tenemos actualmente dentro de lo que es ciencia, tecnología e innovación en el país, unos indicadores de cómo estamos, hacia dónde vamos. Y la segunda parte vamos a hablar sobre lecciones aprendidas en este tipo de proyectos en el sector público desde la experiencia que he tenido. Entonces, antes de iniciar, pues yo les muestro aquí un poquito qué he hecho en estos últimos años. Digamos, yo soy una persona que trabaja de forma independiente como consultor en gerencia de proyectos, he trabajado proyectos con entidades como Conciencia, Impulso, MINTIC, cuyos clientes finales han sido entidades públicas como la Unidad Nacional de Riesgos, la Unidad para las Víctimas, Minambiente, Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, y he ejecutado la mayoría de mis proyectos con empresas del sector TIC y con clústeres de tecnología de la información, como es el caso de FESO, que es la Federación de la Industria del Software de Colombia, y el IBETIC, que es un clúster específico para la zona Caribe. Entonces, digamos que toda esta experiencia que les voy a traer acá y estas lecciones, pues se basan en esas lecciones que pues hemos venido trabajando. Antes, aterricemos un poco lo que son los conceptos de lo que es ciencia, tecnología e innovación. Estas son, digamos, palabras claves del concepto de lo que es ciencia. Entonces, según Conciencias, ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y de los razonamientos sistemáticamente estructurados y de lo que deducen principios y leyes generales. En pocas palabras, ¿qué es ciencia? Es la generación de conocimientos a través de la observación. Es decir, yo observo algo, yo digamos que analizo algo y lo traduzco y lo convierto en leyes, en teorías, en modelos para el uso de los procesos. Tecnología, el concepto que nos habla es el conjunto de teorías, técnicas, habilidades, métodos y procesos que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento. Es básicamente las herramientas o instrumentos que necesitamos para poder innovar en un proceso. Innovación, que es un concepto que de pronto ha venido mejorando mucho, es la creación de un producto ya sea nuevo o el mejoramiento de un producto que ya existe para su introducción en el mercado. Resalto mucho esta parte y es que el concepto de innovación lo enfocan a que sea un factor clave en la innovación y que su aplicación sea comercialmente exitosa. Es decir, de nada sirve que innovemos algo si realmente no nos va a generar dinero o que nos va a reducir gastos. Entonces es muy importante que tengamos ese concepto de innovación, sobre todo en la parte económica, porque más adelante les voy a mostrar en qué ha impactado la innovación en algunos países y cómo estamos actualmente en Colombia. Como les decía, ya los países están viendo que si mezclan la ciencia y la tecnología, eso va a aportar mucho al desarrollo económico y social del país y al desarrollo social. Y eso lo podemos observar en este gráfico. Les voy a hacer un poquito de zoom. Si se dan cuenta, en estas esferas grandes nos damos cuenta que países como Estados Unidos, Japón y China, que invierten en innovación y desarrollo como parte del gasto de su Producto Interno Bruto, son a la vez las potencias líderes. Es decir, entre más estos países inviertan a lo que es la innovación y desarrollo, esos países son los líderes. Si vemos este cuadrante, todo lo que se encuentra hacia arriba son los países que presentan, digamos, que mayor connotación o liderazgo en el tema de innovación. Y coincidencialmente, esos mismos países son los países que escuchamos que son como las economías líderes o países líderes. Ahí tenemos el caso de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, China, tenemos ahí a Francia, Alemania. Entonces es muy importante esto. Si se dan cuenta, bueno, aquí les muestro, no está Colombia, aquí abajito vemos a México y vemos a Argentina, que son las que de pronto están llevando la bandera en este sentido.
Hablemos un poco de cómo está Colombia en el tema de ciencia, tecnología e innovación y en la parte económica. Colombia es la economía número 31 a nivel mundial. Somos el segundo país de mayor crecimiento en exportaciones en toda América Latina entre el año 2010 y 2014. Somos la cuarta economía de la región. Tenemos ahora mismo 65 acuerdos comerciales que incluyen todos los tratados de libre comercio, acuerdos con países de Asia, de la Unión Europea. Sin embargo, somos el país con la primera tasa de interés más alta de América Latina. Es decir, cuando nosotros hacemos pues, todos los trámites de préstamos y todos para comprar vehículos o estudios, somos los países que más cobramos. Sin embargo, también hay una meta que estableció Colciencia, que es duplicar básicamente la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación para el año 2018. Ustedes si pueden entrar a la página de Colciencia o Minty, pueden encontrar los planes de Colciencia, que son muy articulados con los planes de Minty, y pueden ver las metas que hay. Hay una infinidad de indicadores, y los cuales en el tema de innovación se encuentra esta parte. Pasar del 0,51 al 1% como parte del PDI, es decir, que del 100% del PDI, el 1% corresponde a actividades de ciencia, tecnología e innovación. Todavía es menor. Más adelante les muestro cómo es parte de esa cifra a nivel de América Latina. Hay una meta también de Colciencia que para el 2025 Colombia esté entre los 3 primeros países más innovadores de América Latina. Puede ser primero, segundo, tercero, pero que estemos dentro de ese top 3. Sin embargo, hay unas barreras que hay que comenzar a ir atacando. Somos el 5º país más innovador de América Latina y somos el 63 a nivel mundial, o sea que estamos muy abajo. Tenemos muy pocos investigadores en la región. Si se dan cuenta, aquí en el cuadrante verde se habla de que la cantidad de investigadores en el país es de 346,4 por millón de habitantes, mientras que el promedio es de 5.825. O sea, no le estamos dando fuerte al tema de la investigación. En pocas palabras, tenemos pocos investigadores y doctores. Por eso es muy importante para las personas que de pronto quieren acceder a temas de maestrías y doctorados, siempre entren a la página de Colciencia porque hay programas de becas, de pago de estudio, porque se está impulsando mucho eso, el pago de doctorados. Hay pocas empresas innovadoras, es decir, generalmente las empresas en su día a día tienen la misión de producir productos y servicios, pero el concepto de innovación apenas está entrando. Entonces, todavía eso pues, no se está viendo. Hay mucha baja cantidad de patentes registradas. Les aclaro acá que toda esta información que les estoy dando es información de Colciencia, son fuentes de Colciencia que pues, ahí pues, estoy colocando en los slides de donde las tomo. Este es otro gráfico donde se habla que nos damos cuenta que pues, estamos muy por debajo en la región en la cantidad de doctores graduados por millón de habitantes, 6,7, y el gasto en ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PBI, también somos uno de los últimos en la región. Si se dan cuenta, esta barra que está acá es el promedio de la OECD, entonces estamos muy por debajo en ese sentido. ¿Qué está haciendo Colciencia en todos sus planes y programas? Pues básicamente lo ha agrupado en 3 frentes de trabajo. La primera, la producción científica, la idea es más, como les decía, más maestrías y doctorados, aumentar la cantidad de artículos de alto impacto, empresas más sofisticadas e innovadoras, es decir, aumentar las empresas que estén innovando, mucho más patentes, aumentar la masa empresarial innovadora y apalancar mucho más el tema de la cultura que valore y gestione el conocimiento. Hay una meta, por ejemplo, de incluir 3 millones de niños en los programas Honda, que son programas que desde temprana edad pues, se comiencen a despertar ese espíritu de innovador y más centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación. Ustedes pueden entrar a la página de Colciencia, como les digo, en la parte de planeación y pueden encontrar mucho más detalle de todo lo que se está haciendo en este campo. Usted quería preguntar, ¿quieren más dar becas para maestrías? Más hacia doctorados. Pues obviamente sabes que generalmente a veces para dar el paso hacia doctorado, pues hay que pasar por la maestría. Entonces están apalancando esas dos. Por eso, ustedes han escuchado recientemente que hay un programa que sacó Colciencia que era traerse a las personas que le dio beca, porque ¿qué pasa? A veces, en versiones pasadas, personas se iban a hacer los doctorados al exterior y se quedaban allá, obviamente. Entonces ya comenzaron, hace poco, unos años atrás, comenzaron a hacer un programa, no recuerdo ahora mismo el nombre, de traérselos para acá y darles incentivos para que regresen acá al país. Entonces, como les decía, es muy importante, estar pendiente de esto, porque estos programas los sacan a nivel nacional y también los sacan a nivel
por departamento. Convocatoria para el tema de doctorado en el departamento de Boyacá, Cundinamarca, Costa Caribe. Es muy importante que estén siempre pendientes. Esto lo coloqué hace poco. Fue una noticia que encontré en la revista Dinero, que la publicaron anoche, que básicamente están diciendo que para el 2050 Colombia va a ser una de las economías líderes. Hicieron un análisis de las 32 economías mundiales para el 2050 y Colombia pues, quedó en el puesto 31. Este estudio lo hizo PricewaterhouseCoopers. Y pues obviamente acá hay países que van a salir de ese top 10 que actualmente está. O sea, por ejemplo, Estados Unidos va a bajar, entra Indonesia, entra México, Japón baja, entonces va a haber muchos, esas son proyecciones que ellos hacen. Entonces ya Colombia entró como en ese top de economías emergentes. Entonces les traje esto como para decir que hay una luz de esperanza sobre el tema. Igualmente, hay muchas entidades del Estado que promueven proyectos de ciencia, tecnología e innovación de forma transversal, no solamente las personas y las capacitaciones, sino a nivel de las empresas. Por ejemplo, Colciencia es una entidad que saca muchas convocatorias en todos campos, para empresas, para estudios, para generación de soluciones en diferentes digamos, sectores críticos o digamos, sectores de alto impacto como el sector agrícola, el sector salud. Entonces hay muchas convocatorias para desarrollar, por ejemplo, soluciones, no solamente de tecnología, sino soluciones de innovación, que no necesariamente tiene que ser software y hardware, sino también soluciones en temas de innovación. El SENA también saca convocatorias con una periodicidad pues, muy frecuente también. Hay, por ejemplo, el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es capital semilla, que si ustedes tienen una idea de negocio y tienen, digamos, que una reciente escolaridad, es decir, si ustedes terminaron su programa de pregrado el año pasado, entonces ustedes pueden entrar al Fondo Emprender y proponer una idea de negocio y le dan capital semilla. Eso depende también de la cantidad de empleados, hay unas variables que hay ahí, pero lo más importante allí es que también, si van a presentar una idea de negocio, tenga un carácter de innovador, porque ese es uno de los factores que evalúan. Impulsa, que es una división del Ministerio de Comercio, también ellos tienen un fondo en el cual sacan muchas convocatorias para apalancar la innovación. Es decir, si ustedes tienen un producto o quieren presentar una innovación, hay convocatorias. ¿Qué hace Impulsa y qué hacen la mayoría de las convocatorias de Colciencia y SENA? Si su proyecto, por ejemplo, cuesta 200 millones de pesos, ustedes pueden, esta entidad les dice, mira, yo le voy a cofinanciar el 65% de ese proyecto y ese 35%, ¿cierto? Ustedes lo van a poner con sus recursos en efectivo o en especie, poniendo su personal, sus instalaciones. Entonces es muy importante que esas personas que son emprendedoras, que sean dueños de empresas, estén pendientes mucho de estas convocatorias. Sigan las redes sociales, entren a las páginas frecuentemente y vean que hay oferta y hay apoyo del Estado para la innovación. ¿Incluye extranjeros o solamente nacionales? Generalmente lo cierran la pregunta que hace el compañero es que si lo enfocan a público extranjero. No, generalmente, por ejemplo, para empresas son empresas que estén constituidas en Colombia, es decir, que estén registradas en la Cámara de Comercio, que ya tengan No, claro, porque yo trabajo, por ejemplo, en una transnacional y hay muchos extranjeros. No aplica. O sea, transnacional aquí no se puede meter, porque Impulsa, por ejemplo, es el fondo para la micro, pequeña y mediana empresa. Y digamos que casi el mayor porcentaje, no tengo ahora mismo la cifra, el mayor porcentaje de las empresas de Colombia son MIPYMES. 90 y algo, no estoy seguro, de pronto un miento, pero la mayor parte de las empresas es MIPYME. Y generalmente apoyan mucho la MIPYME. O sea, de nada sirve pues, apoyar a una multinacional que venga de afuera a dar dinero porque no estamos haciendo nada. Entonces, eso es muy bueno para eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta acá? Te van a hacer. Entonces, ya que conocimos lo que es ese contexto, ya sabemos que hay fondos, que ya cómo estamos posicionados a nivel nacional y en la región, vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas en el sector público, de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas vamos a aprender hoy? Las lecciones se las voy a mostrar, de pronto ustedes conocen el PMBOK, lo han escuchado, que es el marco de referencia de la gestión de proyectos del PMI. Bueno, el PMBOK está estructurado en 5 grupos de procesos, que son básicamente el ciclo de vida de un proyecto: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y hay unas áreas de conocimiento que son integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones. En total, al cruzar eso hay 47 procesos, ¿cierto? Las lecciones aprendidas que voy a hacer es una experiencia que se obtuvo de empírica, pues, en la realidad, y lo voy a cruzar y les voy a decir cómo el PMBOK ayuda a resolver esa problemática o aprovechar esa
oportunidad. Esto es una infografía, o sea, 5 lecciones aprendidas básicamente es lo que les traje acá. La primera es relacionada con cuando arrancamos un proyecto, qué vamos a hacer, por dónde arrancar, que conoce bien el terreno. Esta que dice por dónde empiezo, la importancia de una herramienta de trabajo que se llama la EDT, si la han escuchado, o el WS. Yo le voy a mostrar acá un ejemplo práctico de cómo se puede usar. Conocer a todo el equipo es vital. Voy a hablar ahí de los interesados y la importancia de identificar siempre los stakeholders en los proyectos, sobre todo en este sector. Otro relacionado con las métricas, es decir, cómo podemos medir el proyecto y unas lecciones aprendidas al respecto, y la parte de los riesgos que por generalmente a veces muchos no la tocamos, pasamos por alto los riesgos en los proyectos. Entonces la primera lección es conocer bien el terreno, y es una de las cosas que tenemos que tener nosotros si vamos a coordinar o a ejercer un proyecto. Siempre al analizar el reto que nos enfrentamos a analizar los proyectos. Esto es un ejemplo, este fue un proyecto que hice con el Ministerio TIC que se llamó Boyacá Vida Digital Gobierno en Línea, un proyecto que pues, tuvo como finalidad pues, la generación de unos entregables, un software, una plataforma, unos estudios que los ejecuté en el 2014. Es un proyecto auspiciado por Mitico Ciencias y liderado por FedeSoft. Entonces, uno cuando agarra un proyecto, uno debe hacer una pregunta. ¿Conozco bien el proyecto? O sea, ¿por dónde arranco? ¿Conozco bien la propuesta inicial? Es decir, conozco qué voy a hacer, conozco a detalle los términos del proyecto. Cuando hablo de detalle los términos del proyecto, hablo no solamente de saber qué voy a hacer, sino cuál fue el pasado para yo llegar a gerenciar un proyecto. Si el proyecto fue una licitación pública, qué documentos estuvieron involucrados allí, si fue una convocatoria de cofinanciación, dónde está la formulación del proyecto, cuáles son los entregables. Es importante que siempre como gerente de proyecto nos empapemos y conozcamos toda la minucia digamos que del alcance del proyecto, tanto técnico como financiero. Entonces, como les decía, una de las cosas importantes es conocer de antemano la finalidad del proyecto, el alcance. ¿De qué trata el proyecto? ¿Qué voy a hacer? Tener claros los hitos del proyecto. Sabemos que hitos son puntos, digamos que puntos o momentos donde el cual el proyecto va a presentar unos resultados o va a sufrir una medición de sus entregables. ¿Quiénes son los grupos de trabajo con quien voy a interactuar? No solamente con la persona, digamos que el gerente del proyecto del lado del cliente, sino quiénes están detrás de esa persona, quiénes van a usar, digamos que las soluciones, quiénes van a usar los productos de trabajo. Eso es muy importante. Generalmente en la primera fase del proyecto uno comienza a identificar riesgos, pero en el momento en que vamos a arrancar ese proyecto es importante que miremos, cuando estemos leyendo esa documentación, podemos encontrar oportunidades, podemos encontrar aspectos negativos o riesgos que nos puedan pasar. Anotarlos simplemente. Uy, puede pasar esto, no vamos a alcanzar este resultado, esta fecha es muy corta, son riesgos. Y por último, está el tema financiero, que es el tema del presupuesto. Generalmente ustedes saben que estos proyectos pues son financiados o hay flujo de caja para que el proyecto camine. Entonces, en ese sentido, debemos saber, claro, primero el presupuesto y segundo, el tema de, por ejemplo, de desembolsos o puntos de financiamiento. Uno como gerente de proyecto lo evalúa por dos cosas: por ejecutar el proyecto, o sea, hacer el proyecto, pero de pronto quien te contrata como gerente, para que tú seas gerente, te va a decir, bueno, en el mes 3 nos van a desembolsar, por ejemplo, el 30% del proyecto. ¿Cómo vamos con eso? Porque digamos que la persona que te contrata está pendiente de que llegue dinero a la empresa. Entonces es muy importante también conocer eso, porque obviamente de eso depende el flujo de caja y de la estabilidad financiera del proyecto. Todos esos puntos que les acabo de comentar, el PMBOK lo condensa en algo que se llama el Project Charter o acta de inicio del proyecto. Es digamos que un documento que siempre, cuando ese documento es aprobado y firmado, ya el proyecto formalmente arranca. Entonces, aquí les traigo unos ejemplos del Project Charter que pues he trabajado. Estos documentos son públicos y ya pues obviamente tuve la autorización de la persona para que me lo pudieran mostrar ante ustedes. Los Project Charters generalmente pueden ser muy detallados. Por ejemplo, este es un ejemplo, una acta de inicio de un proyecto donde pues nos especifican el tipo de contrato, el objetivo, los datos del contratista, el valor, el plazo, o sea, fecha de inicio, fecha de fin, duración de meses, quiénes van a ser los supervisores, es decir, si va a haber una interventoría o va a ser un seguimiento interno, las obligaciones que tiene la entidad, los desembolsos, como les comentaba ahorita, el tema de financiamiento, en qué tiempos se va a entregar digamos que se van a hacer desembolsos o pagos al proyecto, si hay temas de contrapartidas.
O también hay project charters o actas de inicio como este que les traigo acá, que solamente son 2 hojitas, que básicamente traen información de, digamos, que introductoria, información del proyecto, la parte de pronto si hay seguros y listo, y fecha de inicio, quién firmó y ya, y muy general. El mensaje acá con esto es que si tenemos un project charter muy general que no nos da mucha información, ¿cierto? Hagamos siempre una reunión de inicio del proyecto, una reunión formal con todos los miembros principales del proyecto y coloquemos todos estos aspectos, me devuelvo un poco acá, estos 5 aspectos al menos dentro de esa acta o ese registro, esa evidencia de esa reunión, para que todos tengamos claro el alcance técnico financiero que va a tener el proyecto. Esto aplica no solamente para proyectos públicos, de pronto las personas que están conectadas y trabajan en el sector privado también. Es una buena práctica tener una acta de inicio y pues si lo pueden hacer con un kick-off, una reunión de arranque, presentemos todos estos aspectos dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se enfoca y se proyecta de cómo va a estar el proyecto. Si ustedes, por ejemplo, si el proyecto tiene una duración de 12 meses y yo en el primer mes ya desde un riesgo, ya yo estoy alertando a ese cliente de que va a poder suceder algo y hay que trabajar en las estrategias de mitigación o aceptación de esos riesgos, por ejemplo. Entonces esto es muy importante. Como les decía, construir un project charter interno del proyecto complementario al acta de inicio que contenga los aspectos necesarios para los elementos de entrada para una correcta planificación del proyecto. Aquí todavía no estamos hablando de que estamos haciendo el cronograma y estamos haciendo el plan del proyecto. Solamente estamos arrancando el proyecto. Esto es una fase siguiente que hace parte del grupo de procesos de planeación de la agencia de proyectos del PMU, sino que con esa aprobación ya nosotros podemos comenzar a detallar la planificación del proyecto. Esto se encuentra pues, obviamente en un área de proceso del PMU versión 5, que el proceso se llama desarrollar el acta de constitución del proyecto, que está dentro del grupo de procesos de inicio, y de la de conocimiento de la parte de integración. ¿Listo? Bueno, la segunda lección aprendida es por dónde empiezo. ¿Listo? Ya firmamos el acta de inicio, vamos a comenzar a trabajar ya el proyecto, la planificación. Generalmente los gerentes de proyectos, por razones ya organizacionales o por tiempo, lo que hacemos es que enseguida nos vamos a un Microsoft Project o a una Excel o otra herramienta de programación de proyectos y hacemos el cronograma. Y digamos que la preocupación más grande que nos surge es, bueno, si el proyecto termina en el 31 de diciembre de 2017, pues yo voy a colocar fecha de inicio, programa hacia atrás, hago programación viceversa, y cuadro todo, cuadro los recursos y listo, y presento el cronograma. Sin embargo, hay una herramienta muy importante dentro de la gerencia de proyectos y es la EDT o la WDS, estructura de desglose de trabajo, es el significado. Y básicamente como gerente de proyectos uno tiene que preguntarse si conozco detalles ese alcance. Ahorita le mencionaba, ¿saben qué vamos a hacer? Sí, pero ¿qué vamos a hacer o qué vamos a desarrollar para lograr ese producto de trabajo? Entonces, yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, de este proyecto y era que nosotros necesitábamos hacer una capacitación a 500 personas en 4 ciudades. Entonces, como lección aprendida, o lo que pasó en este proyecto fue que nos centramos mucho en programar en las actividades técnicas, pero digamos, no, la capacitación es algo como que fácil, se convoca a la gente, ¿cierto? Y podemos hacerla. Sin embargo, cuando faltaba el 7º mes, íbamos a llegar al mes número 7, comenzaron a salirnos preguntas. Necesitamos apoyo para las personas, qué necesitamos para la logística, cuántos procesos de capacitaciones vamos a dar al final, tenemos los docentes, los instructores. Entonces, lo que nos faltó por mejorar ahí fue desde el inicio del proyecto haber desglosado esa cajita que se llama capacitación. Entonces, este es un ejemplo de una ADT, ¿cierto? Y vemos los 3 entregables del proyecto y en la parte de capacitación general había 3 fases: planificación, ejecución y cierre. Y la planificación era todo el tema de convocatoria de personal, definición de ciudades objetivos, logística, desarrollar los cursos y hacer el cierre de la capacitación. Generalmente a veces por no hacer el trabajo bien o por razones de tiempo, solamente llegamos hasta este nivel de la ADT. Y la recomendación es desglosar esos paquetes de trabajo digamos, lo más detallado posible para que no se nos escape ninguna actividad. Y adicionalmente, si ustedes están trabajando en equipo, en un proyecto, y ustedes les presentan esto a su equipo de trabajo y lo colocamos en esta mesa, por ejemplo,
todo el mundo sabe qué va a hacer, porque la DDT, pues por teoría tienes que incluirle quién va a hacer cada cosa, cuánto tiempo. Entonces, como yo como miembro del equipo de trabajo, esta herramienta y como gerente me sirve para mostrarle al equipo qué es lo que se va a entregar. El PMU dice que la DDT es un proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. Eso hace parte de un proceso que se llama creación de la DDT o WS, del proceso de planificación. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre este tema. Bueno, otra parte importante es conocer al equipo. La identificación de los interesados es primordial para gestionar todos los aspectos del proyecto. Y la pregunta como gerente de proyecto que se debe hacer es: ¿conozco quiénes van a trabajar en mi proyecto? Hay algo que siempre les digo a las personas, y es que como gerente de proyectos, además de tratar con las personas, uno tiene que usar un poco de las competencias y habilidades, y en este caso ser una persona como de mentalidad abierta, porque uno se encuentra muchos, digamos que, caracteres dentro del proyecto, diferentes personalidades, diferentes, digamos, estados de humor, personalidades. Entonces uno encuentra muchos tipos de proyectos. Aquí pues lo que más dice como memes. Hay personas que por ejemplo están en el equipo y de pronto no saben qué va a hacer, personas mal geniadas, personas que son perezosas, personas que son buena gente y colaboran, personas que son de pronto un poco sensibles o dramáticas, o personas que saben mucho y no se interactúan dentro del proyecto. Entonces dentro del proyecto tengan siempre en mente, y desde el inicio vamos a encontrar muchas personalidades, y como gerente de proyecto tenemos que gestionar ese tipo de comportamientos. Nosotros no somos, digamos que, dioses o magos para cambiar para que una persona actúe de acuerdo a tu forma de pensar. Lamentablemente no es así. Y entonces es importante que siempre tengamos esto en cuenta. Hay muchas personalidades dentro del proyecto. Y es importante también entonces ir comenzando a hacer un análisis de interesados. En el PMU se habla mucho hay muchas técnicas en el PMU. Por fuera del PMU también hay otras técnicas de análisis de interesados, pero lo importante es la identificación. Entonces, para este proyecto, pues nosotros identificamos quiénes eran las personas que estaban dentro de primer nivel, es decir, quiénes son las personas, en este caso era el cliente, comité directivo. En el segundo, miembros de staff técnicos, son personas que iban a recibir, por ejemplo, los productos de trabajo, y digamos que en un tercer nivel mucho más alejado de comunicación estaban las personas que eran los usuarios finales, por ejemplo, de una plataforma tecnológica. Pero ¿qué pasa? Generalmente hay, digamos que, stakeholders que nosotros no identificamos, o sea, esas personas que quizás no, durante ese ejercicio se nos pasó, o simplemente no indagamos y preguntamos quién va a hacer. En este caso, esas personas generalmente se molestan porque, primero, por dos razones: una, porque no las tuviste en cuenta dentro del proyecto, ¿ya? O porque fueron ignoradas, y sabiendo que de pronto son personas que pueden aportar o que pueden validar los resultados del proyecto. Y a veces eso genera que comienzan a contaminar y digamos que a dañar digamos que el ambiente dentro del grupo de trabajo. Entonces, el mensaje es que este trabajo no es solamente al inicio del proyecto, sino siempre es recurrente. Preguntar, por ejemplo, si vamos a entregar un software, quién va a hacer las pruebas, si por ejemplo el software va a afectar a otra área, mirar a esas personas, cómo las podemos meter dentro del proyecto, si van a participar en la fase de validación del software, por decirlo de esa forma. Entonces el PMU te habla que se identifiquen los interesados. Es identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectadas por una decisión o actividad o resultado del proyecto. Y documentar y analizar información relevante relativa a sus intereses, participación o influencia e impacto en el proyecto. Entonces, hay dos procesos, uno en el PMU que se llama identificar. Primero es identificar, o sea, quiénes son, y segundo, planificar la gestión, es decir, cómo los voy a involucrar dentro del proyecto. ¿Cierto? Y eso va mucho de la mano de las herramientas de comunicación. Aquí les dejo un gráfico para no entrar en detalle, ustedes lo pueden consultar en la versión actual del PMU, y uno puede analizar los interesados en base al interés, o sea, el interés que tiene el proyecto y el poder, digamos que la capacidad de tomar decisiones en el proyecto. Puedes usar las personas por el impacto, la influencia que tienen, digamos, la capacidad que tienen las personas en cambiar las instituciones como alcance, costo del proyecto.
Y también hay un modelo que se llama modelo de prominencia que mezcla lo que es el poder, la urgencia significa la necesidad de responderle rápido dentro del proyecto, y la legitimidad. Entonces hay muchas técnicas en las cuales ustedes pueden analizar esto. Entonces este es un gráfico, por ejemplo, donde mezcla lo que es poder, si lo vemos de forma vertical y interés de forma vertical. Perdón, poder vertical e interés horizontal. Entonces, si una persona tiene, en este ejemplo, si tiene mucho poder y mucho interés dentro del proyecto, esa persona hay que gestionarla de cerca. Es decir, si es una persona que tiene, digamos que generalmente estas personas que están aquí son los sponsors del proyecto o los usuarios finales, entonces esa persona hay que siempre gestionarla. Hay que intimar con ella en el sentido de que hay que estar comunicando los resultados del proyecto, los problemas, como de cualquier cosa. Hay que mantenerla siempre y gestionarla de cerca. Es donde más debemos estar ahí pendientes, informarle cómo va el proyecto. Si lo vemos desde el otro punto de vista, si una persona que tiene poco poder, que de pronto que no tiene, es una persona que digamos que está en cargos inferiores y de pronto no le impacta mucho el proyecto, pues no hay que hacer mucho. Podemos mantener informados si queremos hacerlo. Y si la persona tiene mucho interés en el proyecto, pero de pronto poco poder, mantener informado o mantener satisfecho a aquellas personas que tienen mucho poder, pero de pronto no se vean impactados por el proyecto. Entonces es muy importante que siempre usemos estas herramientas, como otras herramientas que existen, para poder analizar interesados. Y como les decía, es importante desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Eso también hace parte del PMU, en el grupo de área de conocimiento de gestión de los interesados. Listo. Estos son otros tipos de técnicas analíticas para los interesados, es decir, pues, podemos encontrar muchos, digamos, tipos de interesados. Esto lo trae el PMU también. Tenemos, por ejemplo, el interesado que es desconocedor, es decir, que es una persona que no sabe nada del proyecto ni de los impactos. Podemos encontrar personas que son reticentes, es decir, conocen el proyecto y de sus impactos, pero son como que resistentes al cambio. Personas neutrales, es decir, una persona que conoce el proyecto, pero ni lo apoya, pero tampoco lo rechaza, sino que es una persona que está allí y pues no la afecta. Tenemos esos interesados que son partidarios, son personas que conocen el proyecto y de sus impactos y apoyan el cambio, son esas personas que están ahí como metidas para que el proyecto salga adelante. Y los líderes, que son personas que conocen el proyecto y activan involucradamente siempre en asegurar el éxito del mismo. Esas son las categorías que también trae el PMU para la identificación de los interesados. Bueno. Este es un proyecto para la última lección aprendida que tenemos acá. Este fue un proyecto que desarrollé con el Ministerio de Ambiente, en el cual fui gerente. Ahí se desarrolló una herramienta para la acción climática, es decir, una herramienta que ya se puede hacer a través de internet y ustedes pueden consultar, por ejemplo, cómo va a estar el nivel de pluviosidad del departamento de Cundinamarca en tantos años, y pueden cruzarlo con otras variables. Entonces, este proyecto, digamos que el alcance fue el desarrollo de una herramienta tecnológica que pues ya está accesible al público. Y la lección que traigo con este proyecto, hay unas preguntas y ya hay una persona que está recopilándolas, entonces al final ya estoy por terminar, entonces podemos darle respuesta a las preguntas a las personas que están conectadas vía web. Yo siempre le llamo diviértete con los riesgos, y es algo muy importante porque muchas personas cuando lo hablamos de riesgos lo toman como un tema muy cuadriculado, acartonado, aburrido, y yo siempre les digo, hay que aprovechar eso, porque es una herramienta muy importante para la administración del proyecto. Generalmente a veces cuando mitigamos riesgos salvamos muchos intereses del proyecto y nos evitamos muchos dolores de cabeza. Como gerente de proyecto uno debe preguntarse, ¿conoces tú los riesgos del proyecto? ¿Sabes cuándo lo vas a monitorear? ¿Cómo lo estás comunicando? Entonces es muy importante y es un mensaje también cuando generalmente hacemos proyectos con sector público, en las contrataciones existen las matrices de riesgo que nos entregan contractualmente, es decir, hay unos riesgos iniciales dentro del proyecto, ¿cierto? La idea con esto es que siempre debemos asegurarnos, como les comentaba al inicio de la charla, cuando estamos revisando lo que es la parte documental del proyecto, miremos eso también, si tenemos
análisis inicial de riesgo, porque ya la entidad como tal está dándole unas alertas a usted como ejecutor, como proveedor, de que hay unos riesgos que pueden pasar. Generalmente esos riesgos son asociados a temas ya de impactos a nivel, si por ejemplo temas por ejemplo que alteren el orden público, temas que atenten contra la seguridad de la información, entonces hay que tenerlo en cuenta. Estos riesgos como tal, esta identificación de riesgos, la debemos tomar como insumo para nuestro análisis de riesgo. Es decir, el mensaje aquí es no solamente quedarnos con esto, y ya, digo, no, esto es mi matriz de riesgos, de mis 5 riesgos, y ya con eso voy a hacer la gestión de riesgos. No, equivocado. Lo que hay que hacer acá siempre en la gerencia de proyectos es que los riesgos, obviamente en la fase de planificación, que es donde más está el grueso del trabajo, es comenzar a utilizar técnicas de levantamiento de riesgo. Puede ser una mesa de trabajo, a través de los documentos del proyecto, para identificar las posibles riesgos potenciales que puedan ocurrir y que puedan atentar contra el alcance, tiempo y costo o calidad u otra variable dentro del proyecto. Luis pregunta por Webex. ¿Sí? Roberto Guerrero pregunta, ¿cómo se vendió un proyecto de ciencia y tecnología? ¿Se ha dado el caso de que alguien identifique una necesidad en una empresa y pueda estructurar un proyecto de innovación y vendérselo a una empresa que esté interesada? Sí, lo que pasa es que generalmente hay varias formas. Por ejemplo, está el tema del fondo de cuando yo les mostré ahorita los logos de las entidades que patrocinan proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, el sistema de gestión de regalías ha cambiado mucho, digamos que ha tenido un cambio muy importante, y ha sido el hecho de que está apoyando mucho más los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ustedes pueden acercarse con sus ideas, por ejemplo, a una alcaldía, bueno, una gobernación en este caso, y preguntarle, mira, tengo esta idea innovadora, quiero implementarla. Lo otro, como yo les decía al inicio de la presentación, hay muchos fondos donde apalancan ideas de innovación en las empresas, y generalmente esas convocatorias se están abriendo año a año. Ya, por ejemplo, Colciencia en este caso, ya abrió el programa de convocatorias de este año, no estoy seguro si es el primer semestre de todo el año, y hay, por ejemplo, ya están colocando, por ejemplo, necesidades, por ejemplo, coloco un ejemplo, generar proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el sector salud o sector agro. Entonces, ¿usted qué idea tiene de innovadora? Tráigala acá y formula una propuesta, presenta un proyecto, lo radica. Obviamente hay una documentación que hay que presentar, legal, pero realmente sí existen, como les comentaba al inicio, entidades que pueden apoyar esos proyectos. Ahora, si una empresa ya privada le presenta un proyecto de innovación a otra empresa privada, pues ya eso depende de la persona de esa empresa si va a recibir eso. Algo muy importante se me pasó decirles, Colciencia está apalancando mucho el tema de la innovación y lo revierte en el tema de deducción tributaria. Es decir, si usted genera un proyecto de innovación y usted me lo comprueba que eso le ayudó y eso aporta a los indicadores del país y obviamente a su productividad, cuando usted me vaya a hacer la deducción tributaria, la declaración de renta, yo le voy a deducir un gran porcentaje de esa deducción tributaria si usted presenta ese proyecto, si el proyecto pues, fue eficaz. Ha sido una convocatoria que ha salido en estos últimos años que se llama Convocatorias para Empresas Altamente Innovadoras, donde las empresas presentan proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y si el proyecto pues, presenta un gran impacto y a través de la comprobación objetiva de que ese proyecto realmente es innovador, esta persona recibe una buena deducción tributaria y quedan ranqueadas a nivel nacional como empresas altamente innovadoras. Entonces ya ahí ustedes lo pueden consultar por internet, pueden mirar que hay empresas innovadoras en todas las regiones que se han metido en ese cuento de la innovación y han obtenido deducciones tributarias. Entonces eso es muy importante. Y eso puede comenzar desde cero, o sea, pueden comenzar como una empresa pequeña eso obliga tanto a empresas grandes como pequeñas, pero está abierta para todo el mundo. Entonces espero que la persona que me hizo la pregunta pues, le haya quedado claro, y si no, pues lo podemos canalizar. Okay. Hablemos un poco, volviendo al tema de riesgos. Cuando le dice la identificación de los riesgos, el PMU nos dice, señor, cuando usted vaya a identificar riesgos, básese en todo este listado. Estos son elementos de entrada que ustedes pueden ver en el libro. Ustedes digan, los riesgos ¿dónde pueden salir? Del plan de costo, del cronograma, de los recursos humanos, de la línea hacia el alcance, de la duración de las actividades, de registro interesados. Hay muchas entradas
que pueden alimentar la identificación de los riesgos del proyecto. Yo resalto aquí en naranja documentos del proyecto, y fue lo que yo les comentaba cuando arrancamos la charla con la lección del acta de inicio del Project Charter, y era que desde ese inicio ya nosotros debemos seguir trabajando en los riesgos. Ya debemos comenzar a documentarnos y a mirar, bueno, esto cómo se va a desarrollar. Hay un riesgo aquí, no tengo recursos humanos, un riesgo que no voy a poder cumplir con el alcance técnico porque no tengo un especialista o un experto técnico. Entonces, este es todo el ciclo de gestión de riesgos del PMU, donde se comienza con la planificación, la identificación y viene lo que ya muchos conocen, que es el análisis cuantitativo, cualitativo, formular los planes de tratamiento de riesgos y pues hacer el control de los riesgos como tal. Cuando hablamos de documento del proyecto, como les decía, el acta de inicio es una entrada, el cronograma, el diagrama de red del cronograma, es básicamente el cronograma en forma de gráfica, en diagrama de red, registros de incidentes y otra información que resulte valiosa para la identificación de los riesgos. Los riesgos generalmente, ¿qué pasa? Hacemos la matriz de riesgos, la ponemos muy bonita, calculamos la probabilidad del impacto, formulamos los planes de mitigación y colocamos fecha y responsable, pero no lo estamos incluyendo dentro de los ciclos de seguimiento del proyecto. Eso es muy importante. Si tenemos una reunión de seguimiento mensual, uno de los elementos de entrada tiene que ser esa matriz de riesgo y mirar, bueno, este riesgo se lo asignamos al experto técnico, ¿cómo va usted, señor, con ese riesgo? Entonces, esto es muy importante, no solamente una matriz para tenerla ahí para llenar requisitos, es algo que siempre va a estar de forma dinámica mejorándose. Y al final, lo que uno espera del proyecto es que solamente nos queden unos riesgos residuales. Si aplicamos las estrategias de mitigación, pues nos queden riesgos ya con niveles aceptables de riesgo, que ya pues ok, asumimos los riesgos y lo aprobamos, pero sobre todo hay que atacar esos riesgos que nos maten en rojo, con las altas prioridades, con los altos impactos, con las altas probabilidades. Eso es muy importante. PMU dice que el proceso de riesgos es el proceso de determinar lo que pueda afectar al proyecto y documentar sus características. Y lo clave es que la documentación de este proceso es la documentación de los riesgos existentes de conocimiento y la capacidad que confiere al equipo de proyecto para anticipar eventos. Es muy feo y pasa mucho a veces en los proyectos, y es que al final del proyecto que se materializan los riesgos, y a veces se materializan porque con anticipación no pudimos haberlo gestionado. Que estamos por ejemplo, para entregar a producción un software. Pero no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad para poder instalar el software. Pero bueno, si tú eres gerente de proyecto y hace 7 meses usted arrancó el proyecto, ¿por qué no lo planificó? Porque hace 7 meses no comenzamos a hacer una estrategia para que usted me fuera avisado. Hay que comprar servidores, hay que comprar equipo y lo podamos solucionar en 6 meses. Entonces es muy importante, como les digo, siempre mover los riesgos. Porque generalmente si nos dormimos con la gestión de riesgo, se van a materializar y nos van a impactar la entrega final. Si hay una pregunta, por favor, me la formulan y pues... ¿Y han pensado utilizar la ISO 31000? Ok, el compañero nos pregunta sobre la ISO 31000, que es una norma de la ISO que ya, digamos, se está poniendo mucho de moda por las actualizaciones que han venido de la familia de las normas ISO, sobre todo 9001, 14000, 27000. Entonces ya todas esas normas lo que están haciendo es que él dice, si usted quiere gestionar riesgos, váyase a la ISO 31000. Y básicamente la ISO 31000 tiene un enfoque muy similar, perdonen que me retroceda un poco, a esta metodología. Pero lo bueno de la ISO 31000 es que te dice en la parte de identificación, ten en cuenta, por ejemplo, el contexto externo y el contexto interno del proyecto y la organización. Contexto externo, por ejemplo, las partes interesadas, temas legales, contexto interno, los ambientes o los factores internos de la organización. Entonces, es muy buena tu apreciación de usar esa norma, porque esa norma es muy genérica y es algo, digamos, que un punto a favor que ha hecho la ISO en crear esa norma y que sea transversal a cualquier tipo de sistema de gestión y proyecto. Y hay que aclarar también que pues, ya las normas que vienen de ISO, sobre todo, ya están enfocadas, se están integrando, son muy parecidas a lo que acá metíamos al enfoque del sector productivo, pero ya no se habla, por ejemplo, del concepto de acción preventiva, que quizás de pronto pueda desaparecer en poco tiempo en el PMU. Vamos a ver qué pasa con la sexta edición, que va a salir dentro de poco. Pero ya no se habla de acción preventiva, sino de riesgos en todos los sistemas de gestión y los proyectos. Entonces, en ese caso, la ISO 31000 es una herramienta muy buena y gracias por la recomendación, y una metodología que te permite hacerlo. El PMBOK, como para aclarar, no nos dice cómo vamos a hacer la gestión de riesgo. Básicamente lo que nos dice el PMBOK el PMBOK nos dice, haga la gestión de riesgo de esta forma.
te da unos tips y te hace una referencia, pero no te dicen cómo. La ISO 31000 te aterriza un poco más y te da mucho más ideas. Y tú puedes, digamos que ya hay muchos recursos también en internet, matrices, teorías, puedes usar eso y puedes hacer una buena gestión de riesgo. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ok, la última lección aprendida de esta charla es el tema relacionado con la parte de métricas. Este es un proyecto muy bonito que hice en el departamento de Boyacá, que fue uno de los que más me ha gustado, y fue la formación de casi 500 personas en todo lo que es tecnologías de desarrollo web y móvil. O sea, para que las personas aprendieran a programar en Android, iOS, HTML5. Entonces fue un proyecto muy chévere, muy agradable, porque pues muchas personas del departamento de Boyacá se certificaron con certificaciones de la industria. Entonces acá una de las lecciones aprendidas de ese proyecto fue el tema de las métricas, de la medición. Y como gerente del proyecto debemos preguntarnos, ya sabemos cómo vamos a medir el avance del proyecto, qué metodología vamos a usar, qué técnicas, si vamos a basarnos por ejemplo, en una herramienta como Project que nos vaya arrojando cómo van las líneas base del proyecto, o si vamos a utilizar, por ejemplo, técnicas de valor ganado como el PMBOK, o si tenemos otra metodología. Lo importante es saber, cuando vayamos a hacer los reportes a las entidades o a los stakeholders del proyecto, la pregunta que nos preguntan, que siempre nos hacen es, ¿cómo vamos? ¿En qué porcentaje de avance vamos? ¿Tenemos retraso o no? Sobre todo, ¿por qué? Porque pasa mucho que en los proyectos, sobre todo del sector público, hay muchos actores. Tenemos la entidad que nos contrata, digamos que, les traigo un ejemplo aquí, por ejemplo, digamos que este es un proyecto de Mintic, ¿cierto? Que es la persona que nos da recursos para el proyecto y se lo vamos a entregar a una gobernación, por decirlo así. Hay un interventor, les comentaba que siempre hay una tercera figura, que es esa entidad que nos está siempre haciendo seguimiento y le informa a quien nos contrata de que realmente estamos ejecutando el proyecto dentro del alcance, y nosotros como ejecutores. Entonces una pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál es el avance del proyecto? Entonces uno decía, no, yo como gerente del proyecto decía, no, yo voy a un 52% de avance, por ejemplo. Para la gobernación tenía otra métrica, no, yo voy por la mitad, por el 50%, y lo mismo que me metí, pero el interventor es el que dijo, no, yo voy por el 48%. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón acá? Pues por temas ya de quién puede tener la razón acá, pues le damos la razón a este señor, porque este es realmente quien está midiendo el avance y la eficacia de la ejecución del proyecto por parte del ejecutor quien lo hace. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que no había una métrica exacta de medición del proyecto. En este caso yo como director del proyecto, yo me enfoco mucho en Project, que me parece una herramienta genial para gestionar el proyecto, y yo iba haciendo mis avances y mis cortes, y eso lo reportaba yo en mis mesas de trabajo, vamos al 3%. Pero la interventoría, en este caso era una universidad, ellos mezclaban aspectos de costo y tiempo y generaban una fórmula matemática que ahora mismo no recuerdo, y hacían cálculos en otras variables y sacaban el porcentaje de avance. Entonces, lo importante acá, y cuando arranquemos el acta de inicio del proyecto o dentro del plan de gestión del proyecto, que ese es otro producto de trabajo que hacemos al inicio, es cómo vamos a medir el proyecto, quién va a reportar la información, quién va qué algoritmo, qué técnica se va a utilizar y cómo se va a reportar y contra qué se va a validar. Entonces, en el plan, lo mejor es siempre definir dentro del plan de gestión del proyecto aspectos tales como reglas para la medición del desempeño, reglas para establecer, por ejemplo, el porcentaje completado. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, cómo vamos con el desarrollo de la entrega de los equipos, de los 100 equipos. Ok, el avance se va a calcular por la cantidad de equipos que vamos entregando. Es decir, si de los 100 entregamos 48, pues puede ser el 48% de avance. Técnica para medir el valor ganado. Es muy importante también que comencemos a trabajar con las técnicas de valor ganado que nos trae el PMBOK, porque ellos combinan costo-tiempo y nos dan una medida de desempeño del proyecto. Nos pueden decir si vamos por fuera del cronograma o vamos adelantados en el cronograma, si los costos van bien o van mal. Entonces es muy importante también intentar introducir temas de valor ganado. Y también definir algo importante, y es el formato de los informes relacionados con el cronograma, es decir, cómo vamos a reportar esa información. Cuando yo les hablaba del tema de la EDT, hace unos minutos atrás, es importante siempre desglosar ese trabajo, porque lo que hacemos con la EDT generalmente es que ya esa EDT desglosada
a la minucia, detallada. Lo que hacemos es que la llevamos a la herramienta de programación de proyectos y la llevamos a un cronograma. Entonces, con esa programación detallada o digamos, ese desglose de trabajo hecho, ya nos queda mucho más fácil diseñar las actividades. Y a través digamos que cada que vayamos completando esas actividades, nos va alimentando y nos va dando el porcentaje de avance del proyecto, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante si se dan cuenta cómo todo se relaciona, todo se cohesiona. Y es, por ejemplo, que tener una buena EDT nos ayuda a que tengamos un buen cronograma y eso nos ayuda a la vez para poder reportar el avance del proyecto como tal. La parte de gestión del cronograma, hay un grupo de procesos que se llama la planificación de la gestión del cronograma y es muy importante que ustedes entren al PMBOK. Hay muchas páginas también en internet donde pueden conseguir ya formatos diligenciados. Yo a veces me apoyo de esos formatos como para mejorar mis formatos. Y es muy bonito este proceso, porque ahí nos muestra las reglas claras con las cuales vamos nosotros a decirles a las empresas o las entidades cómo vamos a medir el proyecto como tal. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta. Las personas que están conectadas vía internet las pueden ir haciendo. Ustedes acá, si tienen alguna duda. Si les quedó claro todo. Miremos si hay preguntas a través de la web. Ahora último está de moda implementar proyectos con Scrum. No sé cómo lo es. Ok, Scrum es una buena herramienta. Aquí nos preguntan del Scrum y no solamente Scrum, sino hay otras técnicas de desarrollo ágil de proyectos. Y lo bueno de Scrum es que nos ayuda a reducir la incertidumbre de la calidad, por ejemplo, de los entregables del proyecto. Scrum básicamente lo que hace es que tú a través de iteraciones vas entregando avances de cómo va el proyecto. Entonces, he usado Scrum sobre todo para un proyecto de este tipo y nos ha funcionado porque nos ayuda a reducir, digamos, el nivel a reducir el nivel de incertidumbre, vuelvo y lo repito, del nivel de aceptación por ejemplo, en este caso fue software. Entonces, cada vez que yo lo entregaba, eso era un proyecto, por ejemplo, de 6 meses y cada mes yo le entregaba una iteración. Mire, aquí vamos por los parámetros del sistema, ¿cómo lo ven? Perfecto. Esta parte de estos colores no me gusta, listo. Nos llevamos esa anotación y en el siguiente release o en el siguiente ciclo entregamos un nuevo release con eso. Y al final, ¿qué pasaba? Ya al quinto mes, ya entregué el proyecto y ya el usuario conocía todo. Digamos que el tiempo de capacitación se reduce un poco porque ya el usuario se ha entrenado, ya conoce el software, se ha capacitado, entonces queda mucho más fácil. Entonces, el Scrum está digamos que fuerte en ese sentido porque he tenido experiencias donde he usado ciclos cascada y realmente se estrella mucho duro cuando ya tú vas a entregar el proyecto y me ha pasado que por ahí tengo un proyecto en el cual a pesar de que el cliente me aprobó el requerimiento y me gasté un mes levantando los requerimientos, quizás ya esto es así, muchos ya en su trabajo lo han hecho, ya cuando comienzo a hacer las pruebas es que comienzan a salir, pero esto no hace esto, pero bueno, que usted me aprobó un documento de requerimientos. Entonces comienzan las discusiones porque el requerimiento, no, pero yo sí lo dije, no, pero ahí está el documento de requerimiento, y esa parte de negociación. Entonces el Scrum, para apoyar tu idea, es una metodología muy importante y nos ayuda mucho, realmente, para entregar no solamente software, sino otro tipo de productos. Tecnología también. Exactamente. Hay un lema que yo pongo que entre más rápido mejor, si podemos ir entregando avances es mucho más fácil y no va a ser tan riesgoso y tan estresante la entrega de los productos. Claro, eso debe estar en tu matriz de riesgos, ¿no? Exacto. El cliente no está a gusto, no va a esperar hasta el final del proyecto. Exacto. Exacto, se pueden detectar cosas, temas relacionados con capacidad, con seguridad, aspectos ya de alcance, nos ayuda un poco a identificar más interesados dentro del proyecto, porque de pronto cuando vas a entregar el segundo release, esa persona está llama a otra persona, mira, ven acá, ¿tú qué opinas? Porque puede que de pronto esa persona que recibe el producto no sea la persona con la mayor experiencia en el área donde está trabajando y hay una persona que ya tiene 10 años, entonces esa persona conoce más, entonces aporta más, entonces es muy importante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, porque no tenemos preguntas. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces
Muchas gracias a todos, a las personas que vinieron y a las personas que se conectaron a través de la web. Gracias por su tiempo y por haberme dado la oportunidad de darle este proyecto. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, Julio por la conferencia. Recuerden que la presentación y el video va a estar en nuestro canal de YouTube y en la página de ASIS para que lo puedan consultar en otras ocasiones. Muchas gracias a todos. Bueno, hay una pregunta que se coló a la casa de me gustaría. Ok, creo que está preguntando sobre la última versión del PMU. ¿Va a salir en el primer trimestre? Este año. Bueno, hay preguntas. Este año cambia, ¿no? Julio César, si es que la próxima versión está por salir. Sí, va a salir, la pregunta del señor Carlos Vicente. Carlos Vicente es que va a salir una nueva versión del PMU. Sí, las personas que estén empezando a certificarse, yo les digo que se muevan un poco porque en el primer trimestre va a salir la versión 6 y va a cambiar mucho el esquema de la organización del libro. O sea, no va a ser un update de la versión actual. O sea, ya ahí se va a meter el concepto del triángulo del talento, donde se evalúa el tema de lo que es aspectos de negocio, estratégicos y técnicos. Se llama triángulo del talento. Entonces va a cambiar mucho. Entonces, si cambia el libro, obviamente cambian ya los cursos, cambia el enfoque y cambia el examen. Entonces, eso es muy importante. La otra la has utilizado. Metodología de design thinking en los proyectos que has empleado. Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de utilizar esa técnica, pero bueno, en otra ocasión pues, no la he trabajado.